Ante todo, es necesario cuidar del alma si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen correctamente. En la actualidad, son cada vez más las personas que se sienten atraídas a la práctica y búsqueda de conocimientos espirituales, sea por curiosidad e incluso por la necesidad de entender el significado de la espiritualidad y la influencia que tiene en la vida. Nos vemos frente a un mundo cada vez más espiritualista, donde las personas comienzan a darle un mayor valor al cuidado y la trascendencia de su propio ser, algo que sin duda debería implicar un gran desarrollo para la sociedad. Pero si vemos la cuestión con mayor objetividad, podremos darnos cuenta de que las cosas no parecen haber cambiado tanto. ¿Por qué sucede esto? La espiritualidad es un concepto que surge de la esencia que caracteriza a cada individuo y que le permite reconocer en sí mismo una serie de cualidades como los valores morales y éticos. La espiritualidad, como aspecto esencial del ser humano, le permite desarrollar valores individuales a lo largo de su propia vida. Viendo el concepto desde un punto de vista religioso, la espiritualidad es aquello que mantiene al ser humano ligado a una entidad divina, por lo que establecer un concepto específico sería algo imposible. Esto es algo que de hecho sucede con prácticamente todas las palabras y conceptos, pues están ligadas a la subjetividad de la comprensión y a las perspectivas que solemos otorgar a las mismas. Por lo que si tratamos de analizar un concepto, nos encontramos con diversas posibilidades de significado que éste pueda tener. Entonces, vemos que en la espiritualidad puede suceder lo mismo, más aún al llevarlo a la realidad, pues en nuestro entorno podemos llegar a encontrarnos con una inmensa diversidad de perspectivas acerca del significado de la espiritualidad, llegando a tal punto que incluso podemos encontrarnos con conceptos que han sido tergiversados a lo largo del tiempo, difundidos por especulación pura o interpretados de una forma conveniente para algunos grupos. Es por tal motivo que es importante tener definido de forma correcta el significado de aquello a lo que estamos decididos a encaminarnos, y esto no solo aplica a la espiritualidad, sino también todo aquello que vayamos a conocer o tratar de entender a lo largo de nuestra vida. La espiritualidad tiende a ser un concepto que abarca aún más implicancias que la lucha de las religiones por tener la supremacía frente al asunto del verdadero Dios y la verdadera espiritualidad. Entonces, si analizamos el concepto de la espiritualidad como algo ajeno a la religión, podemos darnos cuenta que, como singularidad, la espiritualidad comprende el actuar del ser humano en su búsqueda de significado y coherencia para su propia vida. Algo que desde el punto de vista de las religiones se suele conocer como energía, luz interna e incluso despertar espiritual. Al final, tenemos que saber que la espiritualidad reside en la innata búsqueda de autoconocimiento que el ser humano ha tenido desde que tiene noción de su existencia en este mundo. Pero, viéndonos ante una sociedad donde la espiritualidad ha sido pluralizada en gran medida, ¿cómo podemos reconocerla hoy en día? En principio, es importante diferenciar la religiosidad y sus creencias de la espiritualidad, pues vemos que en el mundo contemporáneo la globalización ha llevado a la sociedad a interconectar sus rasgos culturales, sociales y religiosos, algo que con el tiempo va llevando a las personas involuntariamente a adoptar creencias interculturales acerca de la espiritualidad, llevando el concepto hacia un punto totalmente errado y muchas veces contradictorio y fantasioso. Ahora, hay que mencionar también que para generaciones pasadas, muchas de las religiones y sus prácticas eran sinónimo de sufrimiento, sometimiento y disciplina. Algo que hoy en día vemos que ha cambiado, pues las generaciones actuales carecen de muchas características humanas que le otorgaban mayor relevancia a las prácticas religiosas, por lo que podemos encontrarnos con un factor más de cambio en el entendimiento acerca de la espiritualidad. Es decir, hoy en día existe aún menos interconexión entre la espiritualidad y las creencias religiosas, pero a su vez existe aún mayor desentendimiento acerca de la espiritualidad y todo aquello que ésta abarca, por lo que nos vemos en una fase de incertidumbre espiritual, donde el significado de la misma
se ve alterado y adaptado a los requerimientos que vayan a tener los diferentes grupos sociales que albergan un determinado espacio cultural, y que a fin de cuentas desemboca en falsas creencias, espiritualidad narcisista, entre otros problemas de índole social. En lo personal, nosotros creemos que la espiritualidad es algo que reside en el interior del ser humano, algo que se ve revelado en el momento en que decidimos autoconocernos y darle mayor valor a nuestras cualidades individuales. También creemos que la espiritualidad, además de ser algo innato, es una cualidad colectiva mediante la cual los seres humanos podríamos lograr grandes cambios sociales a nivel global. Después de todo, la espiritualidad es ese rasgo que, además de caracterizar nuestra individualidad, nos permite entender y tener empatía frente a aquellas personas que nos rodean. Profundicemos en ese aspecto. ¿La espiritualidad podría llegar a ser un medio de desarrollo para la humanidad? Como antes habíamos mencionado, en el pasado la espiritualidad era estrechamente asociada a cuestiones religiosas, pero en la actualidad se ha llegado a ver a la espiritualidad como una implicancia psicológica, que de forma teórica llega a formar parte de la inteligencia humana, tomando en cuenta la espiritualidad como una habilidad de introspección, donde la asertividad, la disciplina, la comprensión, la empatía y el amor propio residen. Desde la espiritualidad, el ser humano puede llegar a cambiar la forma en que entiende el mundo y comprende su propia vida. Podemos ver cómo un sinfín de personas se pasan la vida buscando un significado a su existencia, pues el autoconocimiento es algo que la esencia misma del ser humano busca de forma innata. Entonces, a través del tiempo, el individuo va alcanzando de forma paulatina la trascendencia para su propia existencia, llegando a un punto en el que toma conciencia de que el autoconocimiento se halla en el proceso, mas no en un punto final trazado. Vemos entonces que la espiritualidad no se encuentra a través de una búsqueda eterna, sino en tomar conciencia de lo que somos y tenemos a nuestro alrededor. La experiencia es una gran forma de entender la espiritualidad, pues muchas veces nos vemos frente a situaciones de riesgo o dificultad, donde nuestro valor se ve puesto a prueba. Es ahí donde perder o ganar conlleva la adquisición de experiencia, la cual nos permite abrir el camino hacia el entendimiento de la espiritualidad. Por otro lado, ser espiritual también implica ser paciente y perseverante, pues hay ocasiones donde nuestra vida no parece mostrar cambios, e incluso hay veces en que simplemente la vida sigue y seguirá igual. A veces creemos que el camino de la espiritualidad traerá la positividad a nuestra vida por arte de magia, e incluso llegamos a confiar en prácticas pseudoespirituales que lo único que logran es revelar nuestra ingenuidad y falta de voluntad propia para lograr un cambio en nuestra vida. Es por ello que es importante ser constantes, utilizar nuestras propias manos y esforzarnos en lograr aquello que estamos buscando. Durante mucho tiempo, también he pensado que la espiritualidad es seguir alguna doctrina o estilo de vida en específico. Después de todo, como ser humano, sentía esa gran necesidad de formar parte de algo. Sin embargo, llega un punto en que te das cuenta de que las cosas no son tan sencillas como encomendarte a una deidad, o ir en contra de la corriente con el fin de asombrar a los demás, o encajar con algún grupo social. Empiezas a darte cuenta que el conocimiento que tanto habías buscado siempre estuvo justo en tu interior. Y de hecho, con esto no busco decirte que abandones tus creencias, son parte de tu esencia. Sin embargo, no olvides tomar en cuenta que hay un espacio dentro de ti en el que puedes confiar.